mejor no es el momento adecuado. Uh-huh. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es un análisis en un sistema formado por dos películas que están en contacto, una película gaseosa y una película líquida. Y vamos a hablar de la transferencia de masa interfacial. Primero quisiera aclarar la parte, por ejemplo, del cómo yo escribo interfacial. Fase se escribe con S, por lo tanto interfase se escribe con S, y por eso es que yo escribo interfacial con S, aunque en algunos libros lo van a encontrar con C de casa, ¿no? Entonces, pues la razón tiene que ver así como con de dónde estás tomando la palabra, como para que entonces interfacial termine con S. Si quisiéramos a lo mejor eliminar esa polémica entre si lleva S o C, pues podríamos utilizar entonces simplemente interfaces, transferencia de masa a través de interfaces. Entonces, repito, el caso que vamos a analizar es un sistema formado por dos películas que están en contacto. Una película gaseosa está representada a la izquierda y la película líquida del lado derecho. Lo que tenemos en esa gráfica justo es el perfil de concentraciones, donde, bueno, o mejor dicho, el perfil de fracciones molares del componente que se está transportando, ¿no? Entonces, hay una zona en la que vemos que varía la fracción molar de la fase gaseosa desde un valor y de a sub 0, ahí es el seno del gas, y llega hasta la interfase, y justo en el punto de la interfase es que tenemos el valor para la fracción molar de Y a I. Entonces, A va a ser la especie química que se está transportando o transfiriendo de una fase a otra, y el subíndice I latina tiene que ver con la palabra interfase. El símbolo aquí del infinito es justamente el seno del fluido, y después vemos que en la fase líquida, justo en la interfase, toma el valor de la fracción molar X a I. Entonces, estamos en esta notación, estamos simbolizando la fracción molar de la fase gaseosa con una Y, y la fracción molar de la fase líquida, de A en la fase líquida con una X. Y nuevamente en la fase líquida, pues tenemos ahí que la I tiene que ver con la interfase y el infinito con el seno del fluido. Si vemos, bueno, viene en este diagramita lo que es una indicación del transporte, ¿no? Que va de la fase gaseosa a la fase líquida. Sí quiero verlos para hacerles algunas preguntas. Entonces, a ver, ahí tengo ya la lista de participantes para saber quién está por aquí el día de hoy. Mauricio, ¿cómo se define el seno del fluido? Habilita, por favor, micrófono y danos tu explicación de lo que es el seno del fluido, ya sea el seno de la fase gaseosa o el seno de la fase líquida. Buenas tardes, profesor. Bueno, yo recuerdo y tenía entendido que el seno de fluido es como que un punto en medio, o donde, ¿cómo se podría decir? Como donde todo, bueno, no hay cambio así a su alrededor aparente. ¿Cambio de qué? Por ejemplo, en este caso de fase, o o de concentración. Exacto, ¿no? Entonces, es la zona en la fase, más que decir en medio, porque entonces después tendríamos que ver cuáles son las dimensiones del sistema para decir esta es la zona de medio, no.
Es la zona, como bien dijiste, la zona de la fase en la que no hay cambios de concentración, ¿no? Entonces, eso es el seno del fluido. Alejandro, ¿cuál es el término en inglés que se refiere al seno del fluido? El término en inglés. Rayos no es. ¿Cuál es la palabra? Tomo lo que dice Tomás, que bulk. Bulk. Es que yo no estoy viendo ahí el chat, pero sí, muy bien, está bien escrito, ¿no? Bulk. Entonces, ese es el seno del fluido. Entonces, en algunos libros, gracias Alejandro y gracias a quienes escribieron en el chat, en algunos libros la notación difiere un poco respecto a lo que yo les estoy presentando. En lugar de tener un simbolito ahí de infinito, pues a veces pueden utilizar una B que está relacionada con esa palabra, con bulk. Y en otros libros pues tendremos justamente el infinito. Ahora, el infinito no es que esté súper alejado, sino cuán alejado, ya dijimos, es hasta donde sea que no haya cambios en concentración. En este caso estamos haciendo un análisis unidimensional. Estamos simplificando el sistema de manera tal que si hay dos películas, no nos está importando la profundidad de las películas, ¿no? Nada más estamos viendo el sistema en dos dimensiones, como si tomáramos un corte transversal del sistema. Y bueno, con el perfil de concentraciones, Anayeli, con este perfil de concentraciones, ¿tú dirías que la dirección de transporte es la correcta? ¿Y por qué? Con el perfil. O sea, tenemos ahí el perfil de, bueno, aunque yo diga concentraciones, en sentido estricto lo que vemos ahí son fracciones molares, ¿no? Con ese perfil de fracciones molares, ¿tú dirías que la dirección del transporte es la adecuada? A va de izquierda a derecha, sí, ¿no? ¿Y por qué? Y bueno, si se refiere bueno, yo lo pensé como que va con lo que habíamos visto antes, de la zona más concentrada a la menos concentrada. Claro. ¿Coincide? No, ¿No coincide? es que es Y a 0 ¿Dónde están los valores más altos? ¿A la izquierda o a la derecha? a la izquierda. Entonces, ¿no va de izquierda a derecha el transporte? Sí, Sí, ¿no? Entonces sí coincide, ¿no? O sea, tu respuesta fue la correcta. El transporte de masa o la dirección tiene que ir de acuerdo, vaya, de la zona más concentrada a la menos concentrada, de los valores de fracción molar más altos a los menos altos. Y eso es lo que estamos viendo. sí. Gracias, Anayeli. Entonces, eh, bueno, si quisiéramos cuantificar el flux molar de transferencia de masa en la fase gaseosa, pues tenemos la expresión que está abajo, ¿no? Entonces el flux molar de A va a ser igual al coeficiente de transferencia de masa, en este caso en términos de la expresión está dado en términos de fracciones molares, entonces, y esas fracciones molares están simbolizadas por la Y, entonces por eso es que la notación implica o estamos poniendo un KY. Ajá. Y tenemos entonces por una diferencia de las fracciones molares, la fracción molar en el seno del fluido menos la fracción molar justo en la interfase, ¿no? Entonces siempre aquí para esta diferencia es de donde tenemos la mayor concentración a donde está la menor concentración. Por su parte, en la fase líquida también podríamos cuantificar el flux molar de A y en términos, ponerlo también en términos
de un coeficiente de transferencia de masa. Entonces tenemos el coeficiente de transferencia de masa multiplicado por una diferencia de fracciones molares. El valor de la fracción molar en la interfase menos el valor de la fracción molar en el seno del fluido, ¿no? Que está de acuerdo con lo que ya describimos, ¿no? O sea, X ahí es mayor que X a infinito y por eso está en ese orden la diferencia de fracciones molares. Entonces, bueno, ahí tenemos esa expresión que cuantifica el flux molar en la fase líquida. Vamos para este análisis a tener las siguientes suposiciones. Estado estacionario, y en el momento en el que hacemos esa suposición de estado estacionario, significa que en estos sistemas no va a haber acumulación de masa, por lo tanto, los fluxos son iguales. Y por eso es que no escribí o no cambié de literal Na para la fase gaseosa y Na para la fase líquida, porque bajo la suposición de estado estacionario va a haber una igualdad entre esas dos expresiones. La otra suposición tiene que ver con cómo están relacionadas las concentraciones justo en la interfaz. Entonces, las concentraciones en la interfase van a seguir una condición de equilibrio. Esa es la suposición. Va a haber equilibrio de fases, aunque yo no haya puesto qué tipo de equilibrio. A lo mejor lo ideal sería ponerle equilibrio físico en la interfase o equilibrio de fases en la interfase. Pero bueno, eso ocurre solamente en la interfase. En esa zona pequeñita va a haber equilibrio de fases y por eso es que hay una discontinuidad si nosotros seguimos el perfil de concentraciones, ¿no? Una línea recta, aunque aquí al pegar la imagen se vea un huequito, en sí, perdón, dije recta y no es cierto, ¿no? Viene una curva, pero es continua, ¿no? O sea, esa línea es continua, eso era lo que quería decir, hasta el valor de yi. Y después tenemos una discontinuidad, ¿no? Hay un salto en el valor de tal manera que para la fracción molar en la fase líquida, vemos ahí que hay un valor que no están coincidiendo. Ajá. Y luego ya viene, obviamente, el resto de la función si es continua. Si decimos que estas fracciones molares están relacionadas de acuerdo con el equilibrio físico, pues entonces nosotros podemos decir que la relación o el cociente de la fracción molar de A en la interfase para el gas entre A en la interfase para líquido va a ser igual a la constante de equilibrio. Y esa constante de equilibrio, repito, es la constante de equilibrio físico. Entonces, esa es la notación que vamos a seguir. Esa constante de equilibrio ya está considerando o tiene implícitos pues todos los términos que ya hemos revisado cuando hicimos el repaso de termodinámica o de equilibrio de fases en termodinámica. O sea, ahí está ya el coeficiente de actividad, la presión parcial, la presión total, si teníamos que considerar el coeficiente de fugacidad, todos esos términos están englobados por esta K de equilibrio. Es decir, hasta ahí no estamos haciendo ninguna suposición de que tuviéramos el caso de soluciones diluidas o soluciones ideales. No, esa constante de equilibrio engloba todos los parámetros que no son ni las Y de A ni las X de A, pero que tiene que ver con el equilibrio. Entonces, esta ecuación es la condición de equilibrio. Esa suposición de que en la interfase, cuando hacemos balances, cuando
tomamos en cuenta distintos sistemas y vamos a analizar lo que ocurre desde el punto de vista de transferencia de masa, en muchos ejemplos ustedes ven que en la interfase suponemos equilibrio físico. Eso va a ser válido cuando en los sistemas no haya un gradiente de tensión superficial cercano a la interfase, ¿no? Entonces, esa es la condición necesaria para que podamos emplear equilibrio en la interfase. En algunos sistemas hay un gradiente, en esta zona hay un gradiente de tensión superficial y entonces ya no es posible hacer la suposición de equilibrio en la interfase. Y el resultado, si nosotros analizáramos un sistema experimental, un sistema real, y después viéramos los resultados, el resultado final nos va a indicar que va a haber mayor resistencia o va a haber una resistencia a la transferencia de masa justo en la zona de la interfase debido a esos gradientes de tensión superficial. Entonces, bueno, en algunos casos, si lo que se quiere es reducir esa resistencia a la transferencia de masa, lo que se hace es que se buscan surfactantes que disminuyan la tensión superficial y por lo tanto de manera natural van a disminuir esa resistencia a la transferencia interfacial. Bueno, entonces lo que van a hacer, los voy a ir guiando. Entonces, por favor, copien estas 3 ecuaciones que están en la parte de abajo, que son la ecuación de flux en la fase gaseosa, la ecuación de flux de A en la fase líquida y la condición de equilibrio. Primero, lo que van a hacer, vamos a tomar estas expresiones y vamos a reescribir el flux de manera tal que no aparezcan los términos interfaciales de las fracciones molares de A en la interfase. Entonces, pongan mucha atención en las instrucciones, por favor. Primero, va a ser pura álgebra lo que van a estar haciendo. Todo su máxima atención para que fluya muy bien el ejercicio. Entonces, van a tomar de aquí la constante de equilibrio y lo que van a hacer primero va a ser despejar X ahí. Ya que tengan despejada X ahí, la van a sustituir en la expresión de en medio que tiene que ver con el flux molar de A. Ya que hayan hecho esa sustitución, simplificación, si es que aplica, lo que van a, bueno, de ahí ni siquiera conviene que simplifiquen. O sea, sustituyen y después lo que van a hacer va a ser despejar de ahí lo que es que les va a convenir. Voy. Entonces, decíamos, primero despejan de la constante de equilibrio X de ahí y entonces lo van a poner aquí. Entonces, al hacer esa sustitución, va a aparecer en esta expresión Y de ahí. Entonces, después de esta expresión, van a despejar Y de ahí. Y esa la van a sustituir ahora en la primera expresión. Van a rearreglar de manera tal que NA solamente aparezca del lado izquierdo. Bueno, entonces dejo de compartir pantalla y pregunto si hay dudas o si les quedó claro entonces cuál es el procedimiento. Alejandro, ¿alguna duda? No. No. Anaí, ¿alguna duda? No. Ok. Entonces, adelante, por favor, hagan eso y conforme vayan terminando van a ir levantando mano.
Otra vez compartir las ecuaciones, sí, sí puedo. A ver, permítanme tantito, porque soy lento en esto. Por algo les dije copien las ecuaciones. Y tengan cuidado en que, por ejemplo, yo estoy utilizando Ks minúsculas, en este caso, para estos coeficientes de transferencia de masa, y una K mayúscula para la constante de equilibrio. Entonces, tiene uno que ser consistente y a lo largo de todo el desarrollo, si era K minúscula, tiene que seguir siendo K minúscula. Si es K mayúscula, desde el inicio, tiene que ser K mayúscula. Tú me indicas cuándo, Liliet. Gracias.
¿Quién deben dejar del lado izquierdo? Bueno, no sé en qué paso, pero al final yo lo que quiero es una expresión del flux molar de A. Bien, impriman la velocidad para que todo el mundo ya termine, por favor. Levanten mano.
Bueno, entonces ya pueden bajar mano. Vamos a revisar si llegamos a lo mismo. Si hubiera dudas, por favor, me indican, pero otra vez, como no tengo ahorita el chat en pantalla, pues simplemente habilitan el micrófono, ¿no? Entonces, teníamos las tres ecuaciones, las tres primeras aquí de la izquierda, el flux que describe el transporte de masa de A en la fase gaseosa, luego la correspondiente para el flujo de transferencia de masa en el líquido y la condición de equilibrio que aplica solamente para la interfaz. Entonces, lo que tenían que hacer era despejar xi de manera tal que xi iba a ser y de ahí entre la constante de equilibrio y eso lo sustituían aquí donde aparece xi, que es esta expresión. Y ya que tenían esa expresión, de ahí despejaban después y de ahí. Entonces les debe de quedar esta expresión a la izquierda abajo. Esa y de ahí después la iban a sustituir en el otro flux, el que describe el transporte de masa en el gas. Y obviamente les iba a quedar una ecuación, bueno, esta es ya la sustitución, una expresión, pero vemos que en dos términos aparece la n sub a. Entonces, obviamente hay que despejar esa n sub a y rearreglando debieron llegar a esta expresión. Entonces, a lo mejor lo pueden tener en alguna expresión equivalente, solamente vean que efectivamente hay tal equivalencia. ¿Dudas hasta ahí? Todo el mundo, bueno, quienes sí acabaron, sí llegaron a esta expresión o difieren en algo. Si difieren en algo, por favor, díganlo. Si algo de estos pasos no queda claro, de igual manera, díganlo. Creo que no hay manos levantadas. Tomás, ¿hay duda o es de hace rato la mano levantada? Es de hace rato, doctor, pero Okay. Gracias. Bueno, entonces, en el chat tampoco hay preguntas, entonces asumo que coincidimos en esa expresión. Entonces vamos ay, ya me equivoqué. A ver, otra vez lo pongo en modo presentación. Estábamos aquí, entonces, esta era la expresión que teníamos. Entonces, vamos a reescribirla. Y vamos a renombrar algunos términos para que entonces tengamos lo que se llama un coeficiente de transferencia de masa global, ¿no? Entonces, fíjense que en estos pasos de álgebra que realizamos, lo que hicimos fue de alguna manera tomar en cuenta que los dos fluxes, el que describía el transporte de masa en el gas y el que describe el transporte de masa en el líquido, los fluxes eran iguales. Eso estuvo implícito en el procedimiento que les dije. Y también tomamos en cuenta, obviamente, que había equilibrio en la interfaz. Entonces, de alguna manera, por así decirlo, integramos la información de las tres ecuaciones para tener una sola en donde ya no está apareciendo el término de fracción molar de A en la interfase, ya sea para el gas o para el líquido. Y entonces aparecen, pues obviamente, los coeficientes de transferencia de masa, tanto para la fase gaseosa como para el líquido, y también la constante de equilibrio. Y están apareciendo las fracciones molares de A en el seno tanto del gas como en el seno del líquido, ¿no? Eso es en lo que terminamos. Entonces, vemos que en el numerador hay una diferencia de términos y si nos fijamos en cómo está definida la condición de equilibrio, resulta que tenemos aquí un término que es una fracción molar de A,
aunque sea la del seno del fluido, es la fracción molar de A por la constante de equilibrio. Entonces, si nos fijamos acá, pues justo la fracción molar de A por la constante de equilibrio nos va a dar la fracción molar de A en la fase gas. Entonces, lo que estamos aquí para pasar de esta ecuación a la de abajo es renombrando y diciendo, bueno, esto es lo mismo, este producto lo que está representando es la fracción molar de A en el gas que estaría en equilibrio. Repito, que estaría en equilibrio, no es la que está en equilibrio, estaría en equilibrio, es algo ficticio, estaría en equilibrio con la fracción o la composición de A en el seno del fluido, ¿no? Entonces, a esa fracción molar de A que estaría en equilibrio con esta fracción, por así decirlo, bueno, es con A en el seno del fluido, en el seno del líquido, a eso le estoy llamando la Y estrella, la fracción molar de A asterisco. La otra Y de A infinito queda simplemente aquí como Y de A infinito, y entonces lo que teníamos, todo el resto son constantes. Y todo el resto está siendo englobado por esta K mayúscula y con este subíndice de Y. Entonces, esto es un coeficiente de transferencia de masa global. Si tomamos el inverso de ese coeficiente de transferencia de masa global, pues obviamente nos va a quedar lo que teníamos en esta expresión en el denominador. 1 entre KY más la constante de equilibrio entre KX. Bueno, ¿dudas hasta ahí? ¿Todo queda claro qué significa cada término? Bueno, entonces ahora lo que van a hacer es un procedimiento similar, nada más que el orden va a ir cambiando. A ver, necesito la original. Otra vez voy a volver a esta diapositiva. No, bueno, no importa. Le di un clic de más, ¿no? Entonces, en este procedimiento, pues lo que habíamos despejado era X, A de I. Ahora van a despejar de la condición de equilibrio, van a despejar Y de A, I. Lo van a sustituir en la primera ecuación. De ahí van a despejar X de ahí, y entonces esa X de ahí lo van a sustituir ahora en la segunda ecuación. Y después, dado que va a haber dos términos que contengan el NA, igual, despejan NA. Entonces queremos otra vez una NA en la que no va a aparecer ni Y de ahí ni X de ahí, ¿no? Entonces es otro camino para llegar a una expresión equivalente, pero vamos a ver que va a haber ahí algunos ligeros cambios, ¿no? Entonces eso es lo que tienen que hacer, y de igual manera cuando terminen van levantando mano, por favor. A ver, va a repetición, está bien. Entonces, nada más es cambiar el orden. Ajá, es mismo procedimiento, nada más considerando. No lo estoy ahorita, no lo están viendo todavía. Ahí voy.
De la tercera ecuación van a despejar y de ahí. Esa la van a sustituir en la primera. Después van a despejar x de ahí. Esa la van a sustituir en la segunda. Y de esa expresión simplifican para que n de a quede del lado izquierdo. ¿Ya quedó, Alejandro? ¿Quedó claro? Ok. Y conforme vayan teniendo ya el resultado, van levantando mano en el chat. Impriman la velocidad para que todos vayamos más o menos al mismo paso.
Bien, pueden bajar mano, ya me di cuenta más o menos de cómo vamos. Entonces, aquí está, digamos, el resultado, ¿no? Decíamos de esta expresión, vamos a despejar y de ahí, lo vamos a sustituir en la primera, esa es la expresión que estoy ahorita indicando, y después de esta vamos a despejar x de ahí, de manera tal que lo podamos sustituir en la segunda. El resultado está aquí del lado derecho arriba. Vemos que hay dos términos que contienen n sub a. Entonces despejamos y nos queda esta expresión. Hasta ahí, ¿dudas? ¿Sí coincidimos? Voy a ver, bueno, voy a poner también en el chat porque si no... Ok, gracias, Nes. Me hago bolas entre las distintas ventanitas más el PowerPoint, pero bueno. Entonces tenemos aquí ya esta expresión. Vamos a hacer un análisis similar, ¿no? Entonces vamos a observar que en el numerador tenemos una diferencia de términos y que de esa diferencia, el término de la izquierda, pues tiene involucrada la constante de equilibrio. Entonces, si vemos acá al lado izquierdo, y de A entre la constante de equilibrio es la correspondiente X de A que estaría en equilibrio, ¿no? Entonces, este cociente está sustituido en este caso por la fracción molar de A que estaría en equilibrio, no es la que está, es la que estaría en equilibrio con la fracción molar de A en el seno del fluido, ¿no? En el seno del gas en este caso, ¿no? Entonces eso es la X de A estrella o X de A asterisco. Y luego aquí simplemente dejamos el otro término de la diferencia tal cual. Y todo lo demás vemos que en sí son constantes. Los coeficientes de transferencia de masa y la constante de equilibrio. Entonces, bueno, ¿qué más les iba a decir? Ya no me acuerdo. Esta K mayúscula sub X, si tomamos el inverso, pues serán simplemente los términos aquí del denominador 1 entre Kx más 1 entre Ky por la K de equilibrio, ¿no? Entonces vemos que la K mayúscula sub X es el coeficiente de transferencia de masa global en el líquido y está escrito de esta manera. Generalmente cuando tomamos los inversos de los coeficientes de transferencia de masa, a eso le llamamos las resistencias, ¿no? Entonces, en esta expresión tenemos la resistencia a la transferencia de masa en el líquido, y acá este otro término tiene que ver con la resistencia a la transferencia de masa en el gas. Ahora vamos a hacer otros análisis. Tengan en cuenta, por favor, esas dos expresiones, la que teníamos acá antes de 1 entre K mayúscula Y y esta última de 1 entre K mayúscula X, ¿no? Y entonces la pregunta va a ser, ¿cómo es el coeficiente de transferencia de masa global, en este caso, en esta expresión, cuando la constante de equilibrio sea muy, muy pequeña? ¿No? Esa es la primera pregunta. Karina, ¿qué responderías? ¿Se puede simplificar la expresión? Perdón, ¿cuál expresión? La última de la que estoy ahorita proyectando. Sí, se puede simplificar
Yo creo que no. Es que esas ya serían las resistencias, ¿no? A la transferencia de masa. Por eso, si la constante de equilibrio es un número muy pequeño, Bueno, si la constante de equilibrio fuese un número muy pequeño, pues bueno, se podría quitar ese término ¿cuál? porque el de K de equilibrio sobre KX. Ok. Y Y entonces en ese quedaría ajá, 1 sobre K mayúscula es igual a 1 sobre K minúscula. Sí, sí, exacto, se ¿no? podría Entonces, simplificar. sí se podría simplificar, ¿no? Entonces tenemos que si la constante de equilibrio es muy pequeña, entonces simplificamos el término ahí de la derecha. Ujú. Y como bien dijiste, entonces en ese caso el coeficiente de transferencia de masa global en el gas es igual al coeficiente de transferencia del gas. Ujú. Ok, entonces vamos ahora a la otra. Ahí estamos en la última expresión que teníamos, ¿no? Entonces voy a borrar la línea. Ajá. Jacqueline, si el coeficiente de equilibrio, perdón, la constante de equilibrio fuera muy, muy grande, ¿se puede simplificar la última expresión que se está mostrando ahorita en pantalla? Sí, Sí, ¿por qué? ¿Y cómo quedaría? pues quedaría 1 entre KX mayúscula, que es igual a 1 KX minúscula. Ajá. ¿Y nada más? Mm, sí, ¿Sí? Ok. Entonces, obviamente un número cae de equilibrio, estamos analizando el caso de que fuera muy grande, ¿no? Entonces, el inverso, pues va a ser un numerito muy pequeño. Entonces, cuando estamos justamente comparando la resistencia de la derecha versus la resistencia a la transferencia de masa de la izquierda, pues la que va a dominar va a ser la de la izquierda, ¿no? Y entonces, por eso el coeficiente de transferencia de masa global se está simplificando simplemente a hacer el coeficiente de transferencia de masa en el líquido. Ok, entonces depende del valor que tenga la K de equilibrio. Ok, entonces regresemos un poquito a la parte del sistema donde teníamos... Ay, ¿dónde quedó mi apuntador mouse? Ya, ok. Entonces, acá en el sistema tengo que mover la ventanita del chat y la de participantes, ¿no? Acá en el sistema teníamos, bueno, que la K de equilibrio, pues nos relacionaba justo, o lo íbamos a utilizar para relacionar las dos fracciones en la interfaz. La de A en la fase gaseosa y la de A en la fase líquida, pero justo en la interfaz. Entonces, en ese caso, NES, ¿qué operación unitaria o qué método de separación es el que estamos representando con este sistema? Extracción líquido-vapor. Extracción líquido vapor. ¿Qué otro nombre tiene? Ese término creo que no lo utilizamos nosotros cuando hicimos la revisión de procesos de separación. ¿Qué otro nombre? Dame otra opción, es Déjeme. Absorción. ¿con D de dedo? ¿O Sí. con B? No, con B de. Con B de bueno. Con B de bueno. Con B de bueno, absorción. Ok, entonces estamos efectivamente analizando una absorción. Ajá.
Y en ese sentido, ahora, si recordamos la forma de los diagramas XY. Entonces voy a poner el pizarrón. Les voy a dar unos segunditos para que piensen lo siguiente. Si recuerdan los diagramas XY, para absorción, ¿qué sería lo que nos convendría? ¿Qué tipo de, si estamos considerando que el equilibrio aplica, obviamente, eso en la interfase, ¿cómo debería de ser o qué convendría, qué forma convendría que tuviera el diagrama XY de equilibrio para absorción? Entonces voy a poner aquí una representación en la que ustedes piensan en cuál sería obviamente la mejor respuesta y cómo, sobre todo, cómo van a justificar, no es nada más decir, pues, de tal forma. Entonces, ya aquí ya estamos obviamente empleando información, pues, de todo lo que hemos repasado. Ujú. Bueno, entonces ahí está la base del diagrama XY. Ajá. Las escalas, aunque lo veamos, bueno, ahí movido, pero las escalas ambas van de 0 a 1, los valores, ¿no? Entonces ahí está el origen. En el eje horizontal tenemos la fracción molar de líquido. Van los valores, repito, de 0 a 1. En el eje vertical está la fracción molar del gas o del vapor y también van los valores de 0 a 1. Y lo que yo intenté poner, sé que no es propiamente un cuadrado, pero bueno, en este sistema cartesiano tenemos ahí la línea de 45 grados y teníamos varias opciones de formas en los diagramas de equilibrio XY. Entonces, para absorción, lo que quisiera que me dijeran es qué conviene, ¿no? ¿Cómo debería de ser ese diagrama de equilibrio para que el sistema funcionara para lo que queremos, ¿no? Que es separar de la fase gaseosa un componente, en este caso el componente A, y llevarlo a líquido, ¿no? Entonces, ¿qué convendría más? ¿Cuál es la forma adecuada y por qué? Entonces, vamos a ver quién nos va a dar la respuesta. Y la respuesta pues tiene que ver con que dibujen, obviamente, la formita del Tomás. ¿Podrías, por favor, dibujar sobre lo que tenemos ahorita como base del diagrama de equilibrio y explicarnos luego por qué convendría que tuviera esa forma el diagrama de equilibrio?
Sí, Sí, Tomás. doctor. Sí, Ah, solo ok. que Solo que qué. no. Es que no. Estoy desde la computadora y no sé cómo pintar. En el teléfono ¿No sí se se ve deja? como, pero aquí no. ¿Ya la encontraste Mm, o todavía no? no, pero pues, bueno, es que tengo entendido que la curva de equilibrio depende de dónde se está dando la transferencia. Por ejemplo, si es de gas a líquido y de líquido a gas cambia la curva de equilibrio. ¿Por qué va a cambiar el equilibrio? Cuando la transferencia es distinta, por ejemplo, si suponemos que el gas está solubilizando en un líquido, no, pero entonces ahí cambiaría, ya no sería absorción, sería desorción, ¿verdad? Claro, claro. Ahorita estamos justo en el caso de absorción, ¿no? Después podríamos hablar de desorción, pero primero abordemos absorción. Y dinos, ¿qué opciones habría? Ajá. Me parece que si mueves tu cursor en la parte de arriba, pues vas a tener ahí las herramientas Relaciones. relacionadas con el whiteboard. Y por ahí va a haber una opción de texto, una opción de dibujar. Dentro de las opciones de dibujar hay unas especies de tilde o de onditas. Y puedes seleccionar esas para hacer el dibujo. Estamos con algo Ok, cualitativo, creo que entonces, ¿ya llegaste a las herramientas? sí, creo que ya. Ok, entonces dibuja cómo convendría que tuviéramos el equilibrio. Ajá. Eso obviamente Eh, va ligado a qué solvente vamos a utilizar para realizar la absorción. Entonces, por eso es que o sea, sería importante analizar el equilibrio desde el punto de vista termodinámico y decir, bueno, este es el adecuado para absorción. Tiene la forma adecuada, la curva de equilibrio. ¿Ya estás dibujando? no, pero creo que la curva es algo así. Eh, Vas bien, vas bien. Ok, entonces tu propuesta es que la curva vaya por debajo de la recta de 45 grados. ¿Por qué? ajá. Bueno, no tengo mucha idea, doctor. Lo que pasa es que sí he visto los ¿Cómo que no diagramas tienes mucha idea? Sí, sí tienes idea. Si eso ya lo analizamos en termodinámica. Ahorita es otra vez repaso. Lo mismo que analizamos cuando veíamos termo, estamos trayendo esa información ya nada más aplicándola ahora a absorción. ¿Se acuerdan que yo luego les hacía unas preguntas ahí capciosas de, a ver, dada esa forma, entonces, ¿dónde está más concentrado? ¿En el vapor o en el líquido? ¿Sí se acuerdan? Ok. Sí, 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 es Tiene que verdad. ver con eso. Sí, porque aquí nos interesa que exista más vapor en el líquido. ¿Más vapor en el líquido? O bueno, más ¿Cómo gas en el entiendo líquido. eso? Que se ¿Cómo entiendo solubilice más vapor en el más. líquido? Que se Se solubilice solubilice más que... más gas en el líquido. Ay, pero no seas más gas en el líquido. Que se solubilice ¿quién? ¿Qué especie química? ¿Cómo le llamamos en este ejemplo? No recuerdo, era un gas. La A, ¿no? La A era la especie química, la mayúscula, Ok. ¿no? Entonces, lo que pasa es que cuando utilizamos los términos de A o de vapor, pues no nos estamos refiriendo propiamente a una sustancia, nos estamos refiriendo a todo lo que está en la fase gaseosa, que pueden ser varios componentes. Por eso hago la aclaración, ¿no? Entonces, como bien dijiste, para absorción queremos que preferentemente A esté solubilizado en el líquido. Y
Entonces, lo que tú acabas de decir, o sea, cuando hicimos el análisis de las distintas formas de estos diagramas XY, decíamos, sí, en este caso, obviamente la recta de 45 es Y igual a X. Y luego había un caso en que Y era mayor que X y otro en que Y era menor que X. En este caso que tú dibujaste, ¿cuál de esos tres es? Y igual a X, Y mayor que X, Y menor que X. Y menor que X. Y menor que X, o sea, así como acabo de escribir. Sí. Ok, entonces queremos que A esté concentrado en la fase líquida de manera tal que X obviamente sea mayor que Y. Eso es lo que nos conviene, ¿no? Entonces, tu respuesta es correcta, ¿no? Entonces, lo que queremos, la forma de la curva de equilibrio que nos ayuda a que absorción ocurra de mejor forma es tener un solvente tal que esto sea cierto, que X sea mayor que Y. Entonces, esa información nos está dando la termodinámica. Gracias, Tomás. Y cuando nosotros estamos haciendo el análisis, ya vimos dónde es que aplica dónde aplica el equilibrio o la condición de equilibrio, solamente en la interfaz. Pero desde el punto de vista termodinámico nos conviene tener ese tipo de este tipo de curva. Entonces vamos a suponer ahora que tenemos un punto por arriba de esa curva de equilibrio y que ese punto está dado justo por las concentraciones en el seno del fluido, ¿no? Es decir, primero déjenme tratar de poner un punto. Lo voy a poner grandote, ustedes saben que en realidad no ponemos así los puntos, a lo mejor, bueno, no queda tan feo. Entonces, eso tiene coordenadas, vamos a ponerla ahí juntito al punto, y voy a tratar de retomar la notación que teníamos antes. Ustedes tratan de hacer las mismas letras. Aquí, pues la X no está igualita a lo que teníamos antes, ¿no? Entonces, sería XA y debería ser A como subíndice, ¿no? XA infinito. Ahorita le voy a poner V porque no sé cómo poner el infinito en esta notación, ¿no? Entonces, eso es X de A a B y tenemos Y de A a B. Eso es un punto. Entonces, si regresamos acá a las expresiones, lo que yo quisiera que viéramos es, bueno, lo que les voy a pedir que hagan es, tomen estas dos ecuaciones. ¿Siguen viendo el PowerPoint o no se ve? No, se ve el Tomás, ¿se ve el dibujo. PowerPoint? Se ve el diagrama. El dibujo del diagrama, sí. Se ve el diagrama. Entonces, a ver. No, bueno. No soy bueno en esto, en guiarlos entre el whiteboard y el PowerPoint, pero bueno. Ahora sí ya se ve el PowerPoint, ¿cierto? Sí, ya. Gracias. Entonces, lo que van a hacer es tomar estas dos expresiones, las de los fluxos en el gas y en el líquido. Y lo que quiero que hagan es una igualación, porque los dos fluxos son idénticos, dado el estado estacionario. No hay acumulación en ninguna parte del sistema. Y ya que igualen, quiero que por favor que despejen Y de A infinito. Entonces, ¿a qué va a ser igual Y de A de infinito tomando en cuenta eso? Les voy a dar un minutito.
Bien, Luis Juárez nos va a dar en un momentito la respuesta. Voy a pasar, digamos, al PowerPoint y entonces me vas a dictar cómo queda la ecuación correspondiente. Espero ser... ¿Ahí están viendo ya el PowerPoint? Sí. Gracias. Entonces, Luis, espero ser lo suficientemente rápido. ¿Cómo queda la expresión? No escucho nada, Luis. Luis, guíame, Luis. Ya nos falta la Y ahí. ¿Anda? No, nada, faltaba la Y ahí al final. Entonces, ¿eso quiere decir que voy bien o ya me equivoqué en algo? Según yo, pues va. O sea, sí coincidimos. Sí. Ok, entonces estoy reescribiendo, estoy multiplicando el primer término, digamos, si el término a la izquierda lo vemos como, pues obviamente formado es un producto, entonces tenemos este factor y este otro, entonces multiplico ambos por -1 y eso tiene que ver con que nos quede esta expresión un poquito distinta, pero es lo mismo. Ajá. Nos queda de esta forma, ¿no? Entonces, vemos, o sea, lo que quiero llegar, si ustedes recuerdan de sus maravillosos cursos de matemáticas, la ecuación de la recta, y igual a mx más b. Entonces, si tomamos como y, la y de a infinito, y como x, la x de a infinito, pues entonces nos vamos a dar cuenta ahí que la pendiente corresponde a este cociente de kx entre ky. Y luego la b va a corresponder a estos otros términos. Obviamente no así, o sea, a ver, lo voy a volver, lo voy a escribir de otra forma. Entonces, espero no equivocarme en álgebra. Si en algo ven que me equivoco, por favor me dicen. Entonces, digamos, lo que voy a hacer es aquí el producto, ¿no? Entonces tenemos menos por menos más. Ay, aquí ya es algo extraño, pero esto tiene que ir en el numerador. Ok, entonces, a ver si es cierto. Ok, ahí está, ¿no? Entonces, ahora sí tenemos la y, es la y de infinito, luego m por x sería, esta es la pendiente, el x va a ser x a infinito, y estos otros términos serían propiamente la b.
esta suma de valores corresponde a la B. Entonces, si regresamos a lo que era nuestro, espero que no se haya borrado, no, ahí sigue, ¿no? En esta representación, yo les había dicho, bueno, tenemos un punto por arriba de la curva de equilibrio, ese punto tiene coordenadas, ahorita lo estamos haciendo todo de manera cualitativa, sin valores, coordenadas X de AB y Y de AB, ¿no? Es el punto, si se fijan, en el seno, o sea, originalmente en el seno del gas hay gran cantidad de A, y en el seno del líquido hay poca cantidad de A. Uh-huh. Son cuestiones ahí relativas, ¿no? Pero de acuerdo entonces con la última ecuación, uh-huh, podríamos, o sea, vemos que esa última ecuación que yo les mostré representa una recta en este plano cartesiano y en función de X. Y pasa justo por el punto X de AB y Y de AB. Bueno, en la ecuación obviamente teníamos X de A infinito y Y de A infinito. Uh-huh. Entonces, la siguiente pregunta es, ya vimos que es una recta. Es una recta, vean el signo, por favor, de la pendiente. Y entonces le voy a pedir a Lilietl, si puede, por favor, que dibuje una recta con una pendiente y que pase por ese punto. Y yo espero que todos estén viendo el pizarrón y que no solo yo, porque si no ya la regué. Sí se ve, profesor. Gracias. Entonces, Liliet, por favor, puedes... Claro, es una recta. O sea, yo por eso ya les hice la indicación. Vean que esta es la ordenada al origen. Vean que esta es la pendiente. Entonces, fíjense en el signo de la pendiente como para que lo que vayas a dibujar sea coherente con ese análisis que hicimos. ¿Sí se deja la compu, Liliet? ¿Ya encontraste las herramientas? Ok, ahí vamos. Lo que te convendría utilizar más que la ondita, en la misma opción de dibujar, a la derecha de la ondita hay una recta. Esa es la que conviene utilizar, para que no se vaya uno tan chueco. Ándale, esa mera. Sé que a veces no está tan fácil dibujar, dependiendo de si están en una tablet, si están en un celular, incluso en la laptop a veces no es tan fácil usar las herramientas. Entonces, por favor, que empieza en el punto que yo marqué y traza un segmento de recta encima. Muy bien. Entonces ahí tenemos, efectivamente tiene que ser una recta con pendiente negativa, ¿no? Como habíamos ya indicado. Y entonces lo que vamos a observar pues ahí es que va a cruzar o a pasar por ese punto X a B, Y de A, B, hasta la pendiente, o bueno, hasta la curva, ¿no? de equilibrio, ¿no? En matemáticas, pues obviamente sería válido continuarla tanto a la izquierda, bueno, digamos hacia la izquierda o hacia la derecha. Está bien la recta que acaba de dibujar Liliet. Entonces, ahí tenemos ya esa curva. Ahora tengo otra pregunta, ¿no? En este análisis
nosotros pusimos la condición de equilibrio como K de equilibrio. Voy a volver al PowerPoint. Y le voy a pedir a Luis Narváez que que ponga mucha atención para la pregunta que voy a hacer. Si algo no se entiende, pues me dices, Luis. Entonces, bueno, teníamos aquí espero que estén viendo el PowerPoint y no solo yo. Entonces, tenemos la condición de equilibrio, como este cociente de la fracción molar en el gas para A y la fracción molar de A en el líquido. Entonces, eso es la constante de equilibrio. Ahora, de acuerdo con nuestro dibujo, la constante de equilibrio es un valor constante o depende de la fracción molar de A en el líquido. ¿Qué responderías, Luis? Con respecto al diagrama, ¿verdad? Sí, al último dibujito que hicimos. O sea, la K de equilibrio en realidad es una constante. Sería constante. ¿Sí? Mm, Por el nombre, o sea, porque yo le llamo constante de equilibrio y entonces en realidad es una constante. no sería constante. Dependería de la concentración. Claro que depende de la concentración, ¿no? O sea, Sí. si vemos ahí el dibujito, ya lo perdí, pero a ver, ahí está el dibujito, ¿no? Pues no va a ser lo mismo si yo me ubico a lo mejor ay, ¿dónde quedó mi apuntador? Bueno, no importa. Yo espero que estén viendo el puntero, aunque a veces creo que los mareo, pero bueno, no va a ser el mismo resultado si ustedes se encuentran en esta zona y ustedes toman el cociente de Y entre X, que si se mueven en otro punto de la gráfica y toman el cociente de Y entre X, va a dar valores distintos, ¿no? Entonces depende mucho de dónde estén ustedes colocados en esto y entonces, aunque nosotros le estamos llamando ahí cada equilibrio es una constante, pues en realidad su valor va a ir modificándose dependiendo de las condiciones en esa película que habíamos descrito, ¿no? Eran dos películas que estaban en contactos, una película gaseosa y una película líquida, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente cuando hacemos estos análisis. Bueno, entonces sí, efectivamente, no es la constante de equilibrio de fases, no tiene el mismo valor, o sea, va a depender mucho de cómo está la fracción molar del líquido o lo podemos ver cuál sea la fracción molar del vapor, según sea el caso. Bien. Por hoy ahí vamos a dejar este análisis porque quiero que revisemos, bueno, o resolvamos dudas si es que las hay respecto a los otros ejercicios. De esto que vimos hoy de teoría, ¿hay dudas? Si sí, levanten mano o escriban en chat. Y si hay dudas, ¿cuáles son las dudas? ¿Nes, hay dudas o era respuesta a otra cosa? No, sí, tengo una pequeña duda respecto a la ecuación que se puso al final para encontrar la recta. Ajá. No se podría dejar en términos de la diferencia como si fuera una sola X. A ver, ahí voy para volver. No, estoy dándole clic a todo menos a lo que debo. Y ya hasta había dejado de grabar. Bueno, a ver.
Aquí está la ecuación, y entonces tu pregunta era si no se podía dejar en términos de... Ajá, que x a infinito menos x a i, que sea x igual a x, no sé si me entienden. Y que b fuera solamente y a i. No por el tipo de diagrama que tenemos, ¿no? O sea, en lo que dibujamos, en el eje horizontal dijimos que era una concentración de líquido, de A, o sea, la fracción molar de A en el líquido. No es una diferencia de fracciones molares. Para hacer lo que dices, o sea, obviamente es la expresión que mencionas es pues la que está aquí arribita, ¿no? La intermedia. X a infinito menos X a de i. Y esa es equivalente a la última. Pero para analizar los componentes de la recta, lo que estamos viendo es y de a infinito está en función de x de a infinito. Y entonces empezamos a comparar con la ecuación de la recta y decimos, pues y de a infinito correspondería con esta y. X de a infinito correspondería con esta x. En el plano cartesiano que yo dibujé, para tomar como que la X va a ser todo esta diferencia, entonces en el plano cartesiano propuesto debería de ser X menos X de ahí, la variable que esté representada en ese eje. O sea, tendría que ser a fuerza una diferencia de fracciones molares. No sé si me explico. Sí, profesor, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, ¿alguna otra duda en lo que fuimos analizando? Ok, entonces, o sea, el último análisis, especialmente ya ligando lo que era la ecuación, fíjense, tenemos ahí, partimos de un balance de materia y llegamos a una ecuación que en ese plano cartesiano dijimos, lo vamos a representar como una recta. Esa recta tiene la información del balance de materia. Y luego, en esa misma representación o en ese mismo plano cartesiano, incluimos la curva de equilibrio. Y lo que estuvimos discutiendo, pues era de que obviamente si de nuestro sistema a distintas alturas de la película, pues obviamente va a haber una variación de la composición tanto en el gas como en el líquido, ¿no? Entonces, eso también nos da una idea de que para cada altura en esas películas que están coexistiendo, para cada altura vamos a tener distintas rectas que están representando el balance de materia. Y generalmente las representaciones gráficas de los balances de materia les vamos a llamar rectas de operación. Entonces, más adelante en el curso vamos a hacer análisis similares, pero ya en columnas de extracción líquido-líquido, en columnas de absorción, y la idea va a ser, siempre que hablemos de una recta de operación, lo que estamos representando son balances de materia, y en muchos de los casos vamos a basar o a tomar como fundamento de la operación el equilibrio. El equilibrio va a estar presente, ¿no? Entonces vamos a hacer análisis similares. Bueno, entonces ahora sí, no quedan muchos minutos, pero me gustaría saber si hay dudas, cuáles son respecto a la tarea. Levanten manos si hay dudas. Alejandro ahí nos debe una explicación. De hecho, la tengo preparada, profesor, pero si gusta, o si quiere la doy de una vez, o quiere Pues quiero ver cuántas manos hay levantadas, y si son muchas, pues vamos viendo, y si no,
te daríamos el espacio. Mira, nadie quiere... A ver, Tomás. Iba a decir que nadie quiere hacer preguntas. Profesor, yo tengo una duda. Tomás, te escucho. Ajá. Yo tengo una duda respecto al ejercicio 3 de la tarea. Sí. Ya lo habíamos comentado en clase y le había mostrado mi análisis, pero Ajá. usted me había comentado que podíamos igualar los fluxes. Pero entonces, si hacemos eso, ¿no sería una difusión equimolar? Si igualamos el flux de, por ejemplo, del componente, en este caso, El 3. A nitrógeno ver. e hidrógeno. Bueno, lo que quería comentarles es que en el libro del Smith hay una relación para los fluxes de NB entre, bueno, el flux de NB entre NA y dice que es igual a menos la raíz cuadrada del peso molecular de A entre el peso molecular de B. Sí. Y nos dice que esa relación es válida siempre y cuando no exista una reacción y la difusión se esté llevando, que sea una contradifusión y se esté llevando a presión constante. Sí. Entonces, con esa relación yo ya podría resolver mi problema, pero entonces, mi duda era esa, si es correcto entonces. Ajá. A lo mejor no me expresé correctamente. A ver, yo lo que me acuerdo del planteamiento era que habías propuesto, o sea, había una expresión que decía NA entre NB es igual a un numerito. Ya no me acuerdo qué letra le pusiste, ¿no? Pero, o sea, era... N, creo, sí. Ajá. O sea, el cociente de los fluxes era igual a un numerito y entonces con eso lo que yo quise decir era, pues esa la vas a utilizar, esa es la que tienes que sustituir para que todo te quede solamente en términos de uno de los fluxes, sí. Para simplificar, ¿no? Tú, como mencionas, ya encontraste una fuente en lo que te indica que es igual justamente esa constante. Sí. Entonces sería utilizarla y obviamente hacer la sustitución. Ok, doctor, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, no veo más manos levantadas, entonces vamos a ver la presentación de Alejandro. Y obviamente si hay dudas, comentarios, los pueden expresar una vez que termine su participación. Adelante, Alejandro. Ok, bueno, me había pedido que pues hiciera mi desarrollo para hacer el inciso C del ejercicio 2 que los había dejado. E inicialmente para poder pues resolver ese inciso, pues debemos de primero, bueno, es que se considera ese sistema pseudoestacionario, pero primero vamos a considerar nuestro sistemita. Nuestro sistemita tiene esta forma, en donde tenemos nuestro líquido puro y se va evaporando y tenemos un fluido de gas en B, que aquí pues está expresado. Si nada más hacemos nuestro balance, lo que sería en respecto de A en nuestra película, pues por lo que vemos nuestro fluido pues de gas de B pues no afecta. Y es por eso que podemos considerar que el flux de B es despreciable. Yo ya meto pues ya la ecuación completa de pues la parte conductiva y convectiva, ya las pongo como si ya pues todo el mundo supiera de cómo llegamos a esa ecuación. Y pues solo vemos que la parte del flux de B es la que se va a cero, dejando nuestra ecuación que el flux de A es igual a la parte conductiva más la parte convectiva. Esto lo podemos despejar Difusiva, para que... ¿no? Normalmente le llamamos término difusivo, no conductivo. Ok, término difusivo, perdón. Y entonces pues ya nada más despejamos lo que sería nuestro flux de A para dejarlo pues en términos de lo que sería nuestra concentración, nuestro coeficiente de difusividad por las fracciones de nuestro vapor. En este caso, pues va a ser pues que nuestro Y ahí flux, obviamente Y subíndice A es igualito a la Y sin subíndice, ¿verdad? Sí. Ok. Y pues ya
Ya pues, pues ya despejando nuestro flux, pues tenemos que es igual pues a la concentración por el coeficiente de difusividad entre 1 sobre pues la fracción de A o fracción de Y, perdón. Que pues esto pues, lo tenemos que integrar por variables separables. Déjeme, no estoy en pantalla completa. ¿Qué tal si no se ve muy bien? Perdón. Y bueno, pues tenemos que las condiciones de frontera, aquí pues estas zetas se me fueron, estas zetas no deberían ser así, pero tenemos que nuestra primera condición de frontera, donde z es igual a 0, tenemos que la fracción de y va a ser igual a nuestra fracción de y inicial, mientras que A ver, ahí ya me surgió otra duda. Regresa una y dime dónde está z igual a 0. Bueno, aquí pues z igual a 1, z igual a 0 y pues z igual a z2 es igual a z igual a 1. Es que pues bueno, aquí pues. O sea, z igual a 0 es la superficie del líquido. ¿Y z igual a z2? Es pues ya, podemos decir que la parte donde ya el borde del vaso. Ajá, el borde del vaso. Ok, muy bien, ya entendí. ¿Luego? Ok, bueno, pues ya hacemos nuestra integral por variables separables y pues ya con respecto pues a nuestro, ya resolviendo los variables separables, nos quedaría esta expresión. Esta expresión pues que pues esta z pues es la diferencia de las zetas que tenemos y pues nuestras y pues van a tener van a quedar en términos de un logaritmo. Este logaritmo también lo podemos expresar como la diferencia de media logarítmica de concentraciones para que nuestro flux quede en función de la ecuación que tenemos hasta acá abajo, a la derecha. La concentración por el coeficiente de difusividad por la diferencia de zetas por menos la y1, que pues sería pues y1 menos y0 entre pues nuestra diferencia de media logarítmica. Ya una vez teniendo pues este balance, ahora vamos a considerar pues nuestro sistema pseudoestacionario, en donde uno de nuestros límites es el que está variando con el tiempo. Y pues esto lo podemos hacer por un balance de moles en el sistema para considerar la parte que está variando con el tiempo. Y tenemos que es el peso molecular, que es la diferencia de la masa que respecto al tiempo, que es igual a lo que sería el área el área superficial como va variando nuestro sistema por el flux. Esto pues ya nada más lo pasamos a volumen y pues tenemos que pues utilizamos lo que sería la densidad y pues sería la variación de volumen respecto al tiempo, pues este término no cambia y lo simplificamos a lo que sería la altura. Pues ya nos quedaría pues esta expresión en donde pues el área superficial de acá, pues el área superficial va a ser constante, no va a cambiar en nuestro sistema y podemos cancelarlo de ambos lados. Y nos quedaría que nuestro sistema pues nos queda como la densidad entre el peso molecular es igual a, pues, a la diferencia de alturas por la diferencia del tiempo, que es igual a nuestro flux. Aquí pues ya hacemos un cambio de variable para la altura del líquido para quedar en función de nuestro gas, que ahora no sea la que varía nuestro líquido, sino la de nuestro gas. Y podemos ver que la diferencia aquí no era una Y, era una Z, perdón. Pues la diferencia que tenemos de pues, lo que se va reduciendo de líquido va a ser de signo contrario a lo que se está aumentando de gas. Y podemos ponerlo en nuestra expresión y quedaría que pues la densidad entre la peso molecular es igual a la diferencia de la altura del líquido por la diferencial del tiempo, que es igual a nuestro flux. Por lo mismo de este signo que tenemos acá, nuestro signo cambia y pues nos quedaría esto. Y entonces sabemos que nuestro flux, por nuestro sistema anterior, tendría la composición de la derecha. Y ya nada más sería cuestión pues, de nosotros de pues, despejar e integrar por variables separables nuestro sistema por la diferencial de t por la z diferencial de z y obtenemos nuestra ecuación de trabajo que va a ser la de nuestro tiempo pues con todo este bolchezote. Y ahora es cuando me voy al problema. También considerar que las alturas, que Z0 va a ser la inicial de nuestro líquido, mientras que la Z con respecto a nuestro tiempo va a ser ya después la que, pues ya lo que vaya bajado a nuestro líquido. Y ahora sí me voy a lo que sería el problema, lo que nos pide. En el problema, pues lo dice que se llena con benceno del líquido a 25 grados centígrados en un vaso de precipitado de 6 centímetros de altura, abierto de manera que la superficie del líquido está a 0.5 del borde de superficie.
Es aire seco a 25 grados y una atmósfera fluye por encima del recipiente en paralelo a la superficie del líquido. Pues esto corresponde pues, a todo nuestro sistemita que habíamos puesto anteriormente, de manera que el benceno se evapora, se retira por convección después de transportarse a través de la capa de aire estática en el vaso. La presión del vapor en el benceno a 25 grados es 0.131 atmósferas. La fracción molar del benceno en la fase vapor en la interfase líquido-vapor puede determinarse por la ley de Raoult. El coeficiente de difusión benceno en el aire a 25 grados centígrados a una atmósfera es de 0.0905 centímetros cuadrados sobre segundo. Y no pongo los demás incisos, nada más pongo el que vamos a utilizar. Y me pide que el tiempo que transcurre para que el nivel del benceno disminuya 2 centímetros. Y vamos a utilizar lo que sería nuestra ecuación pues, de trabajo antes deducida. Y tenemos que la densidad en gramos sobre centímetro cúbico de lo que sería nuestro benceno es de 0.8786. Nuestro perfil de logarítmico de nuestro perfil de concentraciones de media logarítmica sería pues es la Y 1, que sería 0.31 menos 0, pues porque nuestro sistema de hasta arriba pues no tenemos, se considera que la concentración es 0. Y pues nos queda que pues es 1 entre 0, entre 1 menos la Y1, que nos da igual a 0.9333. Pues como son fracciones, pues no tienen unidades. Consideramos que el peso molecular del benceno pues es 78.11 gramos sobre mol. Y consideramos que nuestro gas es ideal para que podamos utilizar la ecuación de gases ideales, en donde la concentración sería igual a los moles entre el volumen. Te voy a interrumpir. Eso de vamos a suponer que es gas ideal para poder utilizar ecuación de gas ideal no es una justificación adecuada. Ok. ¿Cómo expresarías esa idea? A ver, busca otras palabras de manera tal que sea una buena justificación. ¿Cuáles son las condiciones del sistema? Que nuestras condiciones son a 25 grados y a una atmósfera. Y a esas condiciones... Son las condiciones estándar, Sí, pero ahora lígalo con gas ideal. ¿Cuándo podemos aplicar gas ideal? Cuando están en esas condiciones. No exactamente. Pero así como en general. Cuando las presiones son altas o bajas. Nes ya te está ayudando en el chat. Me parece. ¿Bajas? Bajas, ¿no? O sea, que las presiones por lo menos sean menores a 5 atmósferas, ¿no? Y también temperaturas relativamente bajas. Temperatura ambiente es relativamente bajo, ¿no? Entonces, a esas condiciones se puede considerar gas ideal. No es porque queremos a fuerza utilizar ley de gas ideal. ¿Verdad? Entonces, bueno. Bien, síguele. Bueno, entonces, corrigiendo eso, utilizamos gas ideal por considerando que pues, tenemos una presión baja y una temperatura baja, y es por eso que podemos utilizar la ecuación de gas ideal. Y tenemos que entonces, por la ecuación de gas ideal, que la concentración son iguales a moles entre volumen, que esto es igual a la presión entre la constante de los gases por la temperatura. Ya pues hacemos este bolchezote y tenemos que la concentración es igual a 40.92 moles sobre metro cúbico. Pero por nuestro sistema de unidades vemos que cambiamos a que pues nuestra concentración es igual a 4.09 por 10 a la menos 5 moles sobre centímetro cúbico. Y pues tenemos aquí, pues hice una especie de nuestro sistema un poco más bonito, pero pues, fallé el intento. Y pues ya nada más es cuestión pues de pues cambiarlo. ¿Por qué dices que fallaste? A mí me parece adecuado. Bueno, es que me hubiera gustado más que se viera así como que aquí una parte rojita que pues simplificara como que ya el volumen a los 2.5. Bueno. Hice lo que pude. Y pues ya nada más es cuestión de pues despejar nuestros, pues ya ponerle valores a nuestra ecuación, en donde pues donde Z pues es la final que va a ser los 2.5 y pues la inicial que eran 0.5. Esto tenemos que tomar en cuenta que aquí hay un error en la ecuación, que realmente son al cuadrado cada una, no es la resta y luego el cuadrado, es el cuadrado de cada una, es la resta de los cuadrados, divididas entre 2. Y nos queda que pues el tiempo son 64.929.81 segundos, que esto lo transformamos a horas, que lo saldría igual a 18.036 horas. Eso sería todo. Eso sería todo. Bueno, yo tengo 3 comentarios que tienen que ver bastante con el formato, ¿no?
Uno, símbolo en sistema internacional de segundos no es seg, es S. Ajá. Hay que cuidar, obviamente, que a lo largo de la presentación no cambies de notación, ¿no? Entonces, esas cositas hay que cuidarlas, ¿no? Cuando yo te decía, ¿y la Y es igual a la Y con un subíndice? Sí. Bueno, pues entonces tendrían que ser idénticas, ¿no? Okay. Esas cosas hay que cuidarlas y ya no me voy a acordar de la tercera. A ver, dale un poquito hacia atrás a ver si me acuerdo. Otra. Son todas. A ver, ahora hacia adelante, a ver si funciona mi memoria. No está funcionando. A ver, una antes, no, solo una. Sí, ya me acordé. Kelvin, o sea, era la otra unidad. Lo mismo, símbolo de Kelvin es K mayúscula. K minúscula es para kilo, K mayúscula es para Kelvin. Entonces, esos detalles, por favor, pónganle más cuidado. Sí son importantes. Okay. Bueno, entonces ahora le voy a preguntar a Tomás si coinciden o no, porque a mí por lo menos el planteamiento respecto a lo que me acuerdo que presentó Tomás coincidía. Entonces, Tomás, ¿tu opinión? Sí, doctor. Bueno, respecto al resultado que había dado yo, porque yo lo había dado en segundos, yo me equivoqué a calcular la concentración C. Me faltó, entonces, bueno, me falló las unidades, entonces por eso. Ok, había ahí un error de unidades. Sí. Bueno, entonces hay que hacer esa corrección, pero bueno, ya vimos el planteamiento, me parece que era igualito con Alejandro y con Tomás. Y mucho cuidado, obviamente, al hacer conversiones, al sustituir y ya al hacer los cálculos. En serio, pongan mucha atención. Es muy frecuente que los alumnos, y no solo de su generación, desde que yo era estudiante, lo veíamos, lo vivimos en carne propia, nos equivocábamos a veces en la parte de sustituir, de utilizar la calculadora y de poner los números adecuadamente. Entonces, ahí la única recomendación es, sí, a todos nos pasa, pero pues hay que extremar cuidado para que no haya errores por cuestiones tan simples, ¿no? Entonces, utilicen adecuadamente Excel o 2 veces en la calculadora de manera tal que coincidan y digan, ok, ya no me equivoqué, estoy seguro que no me equivoqué, porque a veces en los exámenes es frustrante que nada más por la parte de sustitución o de utilizar la calculadora, pues hay errores. Bueno, por el tiempo lo vamos a dejar aquí. Quiero saber quiénes ya acabaron todos los problemas que tenemos pendientes. Si consideran que ya acabaron, levanten mano, déjenla levantada para que yo me dé una idea, pero siguiente sesión vamos a seguir, si hubiera dudas, lo vamos a abordar. ¿Nadie ha acabado? Bueno, también lo pregunto para saber si dejo nueva tarea o si más bien ustedes se enfocan fuertemente en terminar esos ejercicios. Ok, no voy a dejar nueva tarea, pero entonces para siguiente sesión, por favor, hagan un esfuerzo. Ahorita es muy importante los esfuerzos individuales. Recuerden que podríamos de manera más sencilla decir, esta es la solución. Y todo el mundo